No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy es el gran día, hoy es el día K, si me lo permiten, el día para Kadima. Hoy son las elecciones internas y, bueno, al cierre de esta edición, como saben, nosotros grabamos el día anterior. Les puedo decir que las encuestas daban como ganadora a Tzipi Livni, pero como en Israel es un país en el que todo puede suceder, no damos el trono ya a Tzipi Livni, puede que quien lo herede sea Shaul Mofaz, y bueno, ya saben que esto no es más que un primer paso. Después hay que conseguir formar gobierno, que se respeten las coaliciones que hasta ahora están formadas. En fin, vienen tiempos movidos y vamos a hablar ligeramente de ello. También de lo que sí que vamos a hablar es de una noticia que nos llegó desde Siria, y es que habría sido asesinado un secretario de Khaled Mashal, el cabeza de Hamas, que está en el exilio en Damasco. También vamos a hablar de nazis hoy, vamos a hablar de unos neonazis aquí en España que por fin han sido capturados. Hablaremos de un ex oficial nazi que está siendo juzgado, así como de la postura de Austria y de Hungría en el tema de los procesos a los criminales. Empezamos, todo esto tendrá lugar en la primera parte del informativo. En la segunda recibiremos las noticias culturales de la mano de Ana. Empezamos para ahora dando la bienvenida a Jordi. Jordi, hola, ¿cómo estás? Hola, Masha, como tú has dicho, hoy es el día K. El día K, esto es una inspiración repentina. Inspiración tuya. Bueno, ¿cómo están las cosas en Israel? Pues mira, el primer ministro israelí Ehud Olmert, quien podría anunciar su renuncia tras la elección hoy de su sucesor al frente del partido Kadima, cree que todavía puede llegar a un acuerdo con los palestinos antes del fin de 2008. Horas antes del encuentro de ayer entre Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas, Mark Regev, el portavoz del primer ministro, afirmó que el primer ministro cree que la puerta para un acuerdo con los palestinos no está cerrada y que es posible alcanzar este objetivo antes de fin de año. El portavoz rechazó dar más detalles sobre el tipo de acuerdo al que el primer ministro quisiera llegar. Bueno, es curioso porque efectivamente ayer por la noche había una reunión, estaba prevista una reunión entre Olmert y Abbas a las 9 de la noche de Israel, que nosotros no les podemos contar cómo fue esa reunión. Y según el negociador palestino, bueno, pues dio todos los datos necesarios. Lo que también llama la atención es ese optimismo ya cuando está a punto de marcharse Ehud Olmert, cuando va a abandonar el poder, la sensación de que todavía es posible llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, seguiremos pendientes, se van a reactivar muchos temas con la elección de un nuevo primer ministro o de una nueva primer ministro. Y seguimos. Simplemente comentar una cosita antes de ir a la próxima noticia, y es que el grupo Hamas volvió a tener enfrentamientos en Gaza con el clan Doqmush, que se enfrentaron a ellos, y estábamos hablando ayer al cierre de esta edición de un balance de 12 muertos, medio centenar de heridos, entre los muertos tengo entendido un niño de 10 años. Bueno, seguimos. Les contaba una noticia que había llegado, que la habíamos podido leer en Aurora Digital, Jordi. Una noticia bastante intrigante, Masha, si me permites. Dice según el Partido Reformista de Siria, un partido de la oposición a favor de la democracia, que tiene sede en Estados Unidos, el secretario del jefe político de Hamas, Khaled Mashal, habría sido asesinado a tiros en plena luz del día en la ciudad de Homs, en Siria, el jueves pasado. Según un artículo que apareció en el sitio de internet del partido, el secretario de Mashal, Hisham al-Labadani, habría sido arrastrado fuera de su coche y asesinado a balazos, en lo que algunos consideran que es un mensaje del régimen del presidente sirio, Bashar al-Assad, a Hamas para que ponga fin a la cooperación con Irán. El hecho se mantuvo oculto por el régimen de Assad durante 4 días por los temores que encienda las tensiones con el sector pro-iraní dentro del régimen.
Bueno, según el Partido Reformista de Siria, muchos observadores de Oriente Medio creen que la influencia iraní se ha vuelto demasiado arraigada en Siria, por lo que hay que esperar la continuación de derramamiento de sangre como intentos del régimen de Assad para desalojarlos de la posición de influencia. Hay que recordar que hace poco algunos medios cubaitíes informaban de que Khaled Mashal habría trasladado su residencia a Sudán a petición de Damasco, un movimiento que tendría su inicio en la voluntad de Siria para avanzar en las conversaciones de paz con Israel. Fuentes palestinas, por su parte, habían afirmado que el traslado era parte de un acuerdo secreto entre Mashal y las autoridades sirias. Y a Hamas, por su parte, había negado el informe diciendo que las informaciones de los medios de comunicación eran falsas. Lo cierto es que son muchas las pequeñas noticias que nos llegan desde Siria, como que algo se rompe entre su buena relación junto con los grupos, con el grupo Hamas. Si es así, desde luego da la sensación de que Siria se toma muy en serio la voluntad de llegar y de terminar un acuerdo de paz con Israel. Vamos a estar pendientes porque evidentemente todo esto está envuelto de alguna manera con una especie de halo de misterio que no sabemos hasta qué punto es cierto o no es cierto. Y si te parece, Jordi, venimos a España, y si recuerdas hablamos la semana pasada de un joven que fue agredido por unos neonazis, y el joven afortunadamente estaba bien, pero da un poco esa sensación una vez más de desamparo ante la ley, ¿no? Desamparo de estar. Era un chico que salía del metro con su novia y su hermano y fue agredido. Creo que ha habido detenciones ya. Sí, las fuerzas del orden han actuado sobre este caso y los Mossos de Escuadra han detenido ya a los presuntos responsables del apuñalamiento hace 10 días en Barcelona de un joven de 16 años, vecino del Prat y de ideología antifascista. Los agresores son 5 adolescentes neonazis. Solo uno de ellos acaba de alcanzar la mayoría de edad. El juez les imputa a todos ellos un delito de intento de homicidio. La víctima recibió, como decías antes, 3 puñaladas, una de ellas debajo de las costillas, y permaneció varios días ingresada en un hospital. Un pequeño detalle que olvidé decir es que la novia de este chico, que se llama Rubén, en la prensa se lo ha conocido como Rubén, es sudamericana, y que esto inició el enfrentamiento por parte de los skinheads que fueron a buscarles. La verdad es que hay que alegrarse del hecho de que los hayan detenido. Los Mossos de Escuadra, como verán, han actuado con muchísima celeridad, y habrá que esperar a ver cuáles son las condenas, porque una cosa es que los detengan y otra es que se les juzgue. Y ya saben que la justicia no está atravesando uno de sus mejores momentos. Pero bueno, es verdad que también hay una alarma social importante con respecto a estos grupos de ultraderecha, neonazis, que además, y racistas. Hemos podido ver algunas imágenes terribles, y la sensación es que la sociedad entera está necesitando que la policía actúe, pero que también actúe la justicia. Y seguimos hablando de justicia, Jordi. Nos vamos iba a decir nazis de mayor envergadura, en el sentido que son los nazis de siempre, los de antes, y que se está juzgando a uno de ellos. Sí, en Alemania. La justicia alemana nuevamente juzga a un exoficial nazi. En este caso se trata de Josef Schöngraber, acusado de la matanza de 14 civiles en la Toscana italiana en 1944, cuando comandaba una compañía del ejército de la Alemania nazi. Schöngraber, que hace 2 años fue condenado en ausencia a cadena perpetua por un tribunal militar italiano, ha negado toda responsabilidad en la matanza en la primera sesión del juicio, e incluso ha afirmado no tener conocimiento de ella. A las puertas del juzgado de Múnich, donde se ha iniciado uno de los últimos, sino tal vez el último, juicio a un criminal de guerra nazi, activistas pro derechos humanos recordaban a las víctimas. Y recordaban que era exactamente de lo que se acusaba a Schöngraber, y es que su batallón alemán, a sus órdenes, encerró 15 hombres en una escuela, después hizo volar el edificio en represalia por la muerte de 2 soldados en una emboscada. Hubo testigos incluso que narraban el horror de lo que vivieron,
Y la defensa, por su parte, alega que no hay testigos que puedan confirmar que Scheuengraber estaba el 26 de junio de 1944 cerca de Falzano di Cortona, que es donde sucedió esto. Las asociaciones de víctimas, por sus partes, denuncian que no menos de 25 presuntos criminales de guerra nazis condenados directamente en Italia nunca han pisado la cárcel. Como ven, nos quejábamos en la noticia anterior del tema de la justicia en España, pero por lo visto no solamente es en España, criminales de guerra que son condenados, declarados culpables, pero que por varios motivos no ponen un pie en la cárcel. Y estamos hablando de verdaderas masacres. Bueno, seguimos. Y ahora estamos hablando, en el caso de este Scheuengraber, estamos hablando de Alemania, que lo juzga, que es un país que se lo toma muy en serio, pero, según el Centro Simon Wiesenthal, no todos se toman tan en serio esto. Según la agencia EFE, el director del Centro Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, acusó ayer a Austria y a Hungría de falta de voluntad política para llevar ante la justicia a algunos responsables de crímenes de guerra del nazismo. Según informó la agencia local Tanjug, Zurov declaró en Belgrado que las autoridades austríacas muestran falta de determinación de extraditar a Miljohov Anser a Serbia. El director del centro también apuntó a la falta de voluntad política en el caso de Hungría en relación con el proceso por crímenes cometidos por Sándor Kepiro. Y hay que recordar que estas dos personas, tanto Asner como Kepiro, son sospechosos de estar implicados en la muerte de decenas de miles de judíos, de serbios y de gitanos. Asner tiene 95 años de edad, ejerció de jefe de policía de la ciudad de Požega, pues servía a los Ustaši de Croacia, colaborador del régimen nacionalista de Hitler. Él vive actualmente en Austria y las autoridades de este país, las autoridades austríacos, alegan que como padece demencia senil, pues que el pobre no está en condiciones de soportar un juicio. Debe tener demencia senil. Lo cierto es que hace muy poquito, con motivo de la Eurocopa, se lo vio en varias cafeterías, incluso ofreció entrevistas a la prensa, con lo cual tiene demencia senil solo para ir a la cárcel y no tiene ningún empacho en mostrarse lúcido a la hora de conceder entrevistas. Por su parte, Kepiro tiene 93 años y habría colaborado con los nazis en masacres y deportaciones a varios campos de exterminio, también a judíos, a serbios y a gitanos en Vojvodina, que está en Serbia. Serbia también reclama la extradición, lleva a cabo investigaciones por crímenes de guerra durante el nazismo contra Peter Egner, que vive en Estados Unidos, pero están en curso todavía las negociaciones para que pueda ser juzgado en Serbia. Zurov declaró en Belgrado que hay varios cientos de nazis que aún viven, que cometieron crímenes de guerra y que se están efectuando investigaciones contra 10 personas. Bueno, bien, pero sería muy interesante que pudieran entrar en la cárcel. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masa. Hasta mañana. Mañana Más, sí, hasta claro. mañana entonces. No? Yo me voy ahora a hablar de noticias culturales con Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Qué tal, Masha? Muy bien, esperándote impaciente para que me cuentes alguna de tus noticias culturales de hoy. Te voy a contar alguna. A ver. Voy a empezar con Paul Auster, creo que no necesita mucha presentación, famoso escritor estadounidense. Acaba de publicar un nuevo libro que se llama Man in the Dark, que será algo como Hombre en la Oscuridad, supongo. Esta novela, que la escribió en los últimos años, la dedicó a David Grossman, el escritor israelí, y a su familia. Resulta que, bueno, supongo que nuestros oyentes recordarán que David Grossman perdió a su hijo Uri en la Segunda Guerra de Líbano en 2006. Una cosa que obviamente internacionalmente recibió mucha repercusión, porque pues David Grossman es de verdad uno de los escritores que desde hace mucho es conocido en todo el mundo y no solo en Israel. Y a Paul Auster le impactó mucho esta historia y de hecho dijo que tuvo un papel en la dirección que tomó escribiendo este libro, que lo estabas escribiendo en estos días en 2006. Entonces decidió por eso
dedicar el libro a la familia de David Grossman. Bueno, qué curioso. Paul Auster, que no se caracteriza especialmente por vincularse necesariamente con cuestiones de actualidad o tema de Israel, pero sí, lo que pasa es que la muerte de Uri Grossman fue muy impactante mediáticamente, y luego una carta que escribió Exacto. Grossman. Porque hay que agregar que Grossman no es famoso solo por ser escritor, sino también por su lucha pacifista. O sea, era de los que también desde antes de la muerte de su hijo participó en cartas de escritores para un cese al fuego y todo. Fue interesante esa actitud de él, porque empezaron comprendiéndolo y luego pidieron una detención, ¿no? Poco tiempo antes de que muriera su hijo. En fin, bueno, Men in the Dark. Sí. ¿Qué más tenemos, Ana? Sigo. Hay un teólogo que se llama Hans Kung, que acaba de ser... se acaba de anunciar que va a recibir un premio muy importante académico en el mundo de los estudios de la religión, el premio Abraham Geiger. Hans Kung escribió un libro que se llama El judaísmo, y según la Universidad de Potsdam, que es la que otorga este premio, dicen que es una de las monografías más importantes y grandes y amplias que presentan la religión judía. Ah, qué interesante. Sí, muy interesante. Bueno, ¿y qué más? Y por último, les quería contar sobre un aviso que hizo la UNESCO, que declaró que el año 2009 Jerusalén va a ser la capital de la cultura árabe. Sí, una cosa que causa levantar una ceja, por decirlo de forma delicada. Vamos a ser irónicos. Sí. La UNESCO quiere poner su pequeño granito de paz, su pequeño granito en la paz, ¿no? Algo así, sí. Es que obviamente esta cosa de capital de la cultura árabe siempre han sido pues capitales de países árabes. Ha sido Damasco, Cairo, Túnez. Es la primera vez que va a ser una ciudad que realmente, que yo sepa, nunca ha sido capital de ningún país árabe. No. Lo cierto es que no, pero bueno, es evidentemente su manera de posicionarse en el conflicto. Sí, es justamente la cosa que es la crítica, que UNESCO está haciendo algo que evidentemente es político y no cultural. Efectivamente, pero bueno, veremos qué pasa. Supongo que habrá quejas. Habrá una pequeña polémica a raíz de eso. Qué bien, tenemos noticias. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos marchamos. Mañana te esperamos con más noticias culturales. Señoras, señores, nos vamos. Sigan con nosotros aquí en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ustedes saben algo que yo en estos momentos no sé, porque cuando ustedes están escuchando este programa es posible que ya se sepa quién va a ser primer ministro o primer ministra en Israel de aquí a las futuras elecciones. También es posible que se sepa que hay que ir a una segunda vuelta. La cuestión es que nosotros estamos grabando esta edición informativa a las 7 de la tarde aquí en España y todavía no sabemos quién es el ganador de las internas en Kadima. De todos modos vamos a hablar de esas elecciones, y es que ha habido muchas elecciones, no solamente en Kadima, les vamos a hablar de otras, unas sorpresa elecciones en Hamas, así como de también de un viaje que está previsto que tenga lugar por parte del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a la zona, a Oriente Medio. También hablaremos de la comunidad judía de Viena y cerraremos con unos comentarios que hizo la semana pasada el Papa Benedicto XVI y que no habíamos tenido tiempo ni espacio todavía para comentar comentarios, unas declaraciones acerca de qué es el antisemitismo. Todo esto en la primera parte del informativo, ya que en la segunda nos adquiriremos un tinte más cultural y charlaremos con Ana de noticias, de esa índole.
Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, ¿qué me cuentas a las 7 de la tarde de España? ¿Cómo están las cosas en Israel? Efectivamente, como decías antes, no podemos tener la última hora, al haber grabado este programa, a las 7 de la tarde, hora en Madrid. Pero bueno, la ministra israelí de Exteriores y favorita a liderar el gobernante partido Kadima, que celebraba ayer las elecciones primarias, se mostraba decepcionada por la baja participación registrada por la tarde, que estaba en torno al 28% a las 8 de la tarde allí en Israel. Según el último sondeo de opinión publicado el martes por el diario Haaretz, Livni obtendría alrededor del 47% de los sufragios, seguida por su más directo contrincante, el titular de Transportes Shaul Mofaz, con un 27%. Este último, según apuntaba la edición electrónica del diario Yediot Aharonot, parecía estar menos preocupado por el bajo índice de participación, pues se cree que goza de mejor apoyo entre grupos organizados de la militancia de base del partido. Un partido que, como recordarán, fue creado en el año 2005 por Ariel Sharon. Salía él del Likud y había agrupado ahí gente del laborismo, gente de muchas tendencias distintas. Por ello, los perfiles tanto de Tzipi Livni como de Shaul Mofaz son muy distintos, pero caben en este mismo partido. Hay que destacar que eran 114 urnas en las que se podían depositar las papeletas los 74.000 afiliados de la formación Kadima. Tzipi Livni, de hecho, muy preocupada por la baja participación, que como Jordi nos comentaba estaba en torno al 28%. Pidió incluso que se alargara media hora más el plazo para votar, puesto que se cerraban las urnas a las 10 de la noche y se empezaba el recuento a las 10 de la noche. En principio parecía, cuando cerramos esta edición, que era posible que le fuera acordada esa media hora más. También hay que recordar que hay otros dos candidatos, porque nos hemos centrado solamente en Tzipi Livni y en Shaul Mofaz, pero también estaba el ministro de Seguridad Interior, Avi Dichter, y el de Interior, Meir Shitrit. Lo cierto es que si no llegan a tener más del 40%, habrá que volver a hacer una selección, habrá que volver a hacer una segunda vuelta. En ese caso, pues esto sería positivo más para Shaul Mofaz. Y nosotros tendríamos que esperar más para saber quién va a tomar las riendas del gobierno, ya que Olmert podría seguir al frente del Ejecutivo hasta el próximo año si no se consigue consolidar un nuevo gobierno. O sea, algo para lo que primero tiene que ganar un miembro de Kadima y después tiene que conseguir crear un gobierno en el plazo de un mes. Y les decíamos al principio del informativo, vamos a dejar estas elecciones ya que ustedes saben y nosotros no, y vamos a hablar de otras elecciones. Sorprendentemente, ayer nos enterábamos en Hamás. Jordi, ¿qué ha pasado? Pues sí, unas elecciones en Hamás bastante sorprendentes, como dices tú, porque además no se sabe muy bien de dónde proceden estas elecciones. Nadie se ha enterado de ellas. Esta noticia la daba la agencia judía de noticias y citaba fuentes de Hamás en el portal informativo palestino Walla. Declararon que miles de miembros del grupo terrorista participaron el mes pasado en unas elecciones en la Franja de Gaza. Tras mantenerlos en secreto durante varias semanas, el grupo decidió dar a conocer ayer los resultados. Bueno, los líderes principales seguirán siendo Ismail Haniyeh, Mahmoud al-Sahar y Saad Sayam, que fueron confirmados en sus cargos para seguir manejando la organización. Según Walla, sí que se renovaran algunos cargos de la Comisión Legisladora y la de Operaciones. Lo curioso es que estas elecciones se mantuvieron secretas y solamente ahora, justo coincidiendo con las elecciones internas de Kadima, pues Hamás da su pequeño golpe de imagen emitiendo este comunicado. A saber si va a cambiar algo, pero en fin, lo traemos aquí ya que parecería de algún modo que sí que puede tener alguna influencia en el futuro, aunque dicen realmente no tenemos muy claro que vaya a cambiar nada. Y más si además se han reafirmado los que ya estaban anteriormente. Sí que quería comentar una cosa antes de pasar a la siguiente noticia, y es que pudimos leer ayer que un palestino va a participar por primera vez en las elecciones municipales de Jerusalén. Se trata de Zohir Hamdan, que es jefe de la aldea Tzur Baher en el este de Jerusalén, y anunció que se va a presentar como parte de una lista independiente que represente a musulmanes, cristianos y judíos. También aseguró que no depende de ningún movimiento político
político, tiene 60 años, es conocido por sus buenas relaciones con los israelíes, según informaba el portal Ynet, que corresponde al diario Yediot Ahronot. Los 23.000 palestinos que viven en Jerusalén Este tienen derecho a votar. Bueno, unos 23.000 unos 230.000 palestinos que viven en Jerusalén tienen derecho a votar en las elecciones para el Consejo de la Ciudad, pero la mayoría pues boicotean estos comicios desde el 67. El nuevo candidato dijo que la municipalidad no hace nada por los residentes de la parte oriental y acusó al alcalde, a Uri Lupoliansky, de no conocer bien esa parte de la ciudad. En fin, seguimos en la zona para hablarles de una visita que va a tener lugar dentro de poco. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, va a ir a ver eso con sus propios ojos por primera vez. ¿No es así, Jordi? Sí, la noticia nos la daba Europa Press. El ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, anunció ayer que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, realizará una gira por Oriente Próximo. La primera desde que llegó al poder, antes de finales de este año hará la visita, y que incluirá, además de Siria, otros países de la región. Moratinos hizo este anuncio en rueda de prensa conjunta con su homólogo sirio, Walid Mualem, quien durante su intervención ya había expresado su satisfacción por la visita de Zapatero en las próximas semanas. Así las cosas, el ministro de Exteriores dijo que el viaje del presidente se está planificando para antes de finales de año. Pues, ¿qué decir? Ahí va el presidente del gobierno español, que hasta ahora no había puesto un pie en Oriente Próximo, y queremos creer que tal vez esto pueda, pues unir lazos y pueda comprender, estando ahí él personalmente, cómo son las situaciones de lo que está pasando ahí y no opinar desde la distancia. En fin, veremos qué sucede, simplemente que el presidente del gobierno de España tiene previsto ir. La última visita de un presidente a Egipto en concreto se remonta a 2001 y la realizó José María Aznar, que también fue el último que visitó una visita oficial a Israel en el 99 en el marco de una gira que le llevó a Jordania, Líbano y Siria. Con lo cual, como ven, los presidentes opinan mucho de lo que pasa ahí, pero hace demasiado tiempo que ninguno pone un pie. Va a ir a solucionarlo José Luis Rodríguez Zapatero. Destacar que Moratinos habló de las excelentes relaciones entre España y Siria y felicitó a Damasco por el papel constructivo que desempeña en la región. Esto, supongo que merece un poquito más de debate, pero yo les cuento lo que ha dicho, y hay que destacar también que el presidente israelí, Shimon Peres, le pidió a Miguel Ángel Moratinos que cuando estuviera en Siria hablara de Gilad Shalit. Él dijo que estaba previsto hacerlo, ya saben, Gilad Shalit, el soldado secuestrado por Hamas. Personalmente no me han llegado noticias de si lo hizo o no, pero Moratinos se comprometió a hablar del tema de Gilad Shalit. Nosotros seguimos, Jordi, vamos a cambiar completamente de escenario. Si te parece, ayer hablábamos del Centro Vicental, que acusaba a Viena de no ayudar, a Austria, de no ayudar en la búsqueda de criminales nazis. Podemos hablar que, no ayuda en eso, pero la comunidad judía en Viena normaliza su situación. Sí, son de estas noticias que traemos a veces, Masha, que nos hablan de cómo la reconstrucción de la vida judía en el este de Europa y la reconstrucción a partir de, efectivamente, construcciones, ¿no? Nuevos edificios para reforzar la vida judía. Esta es una noticia de la agencia judía que nos la trae aquí. Y la comunidad judía de Viena, en Austria, ya tiene los planos para construir un Erub. Esto es un recinto simbólico dentro del cual los judíos observantes pueden realizar esfuerzos en Shabbat sin violar la ley judía que lo prohíbe. La obra se llevará adelante a través de donaciones y el alcalde de Viena ya dio su visto bueno. Un funcionario local explicó que, de otro modo, los fieles no podrían acceder a templos convencionales. Y existe, al parecer, unos 200 Erub de este estilo en el mundo. El secretario general de la comunidad, Raimund Fastenbauer, evidentemente se alegró por la noticia y destacaba la importancia de la obra para madres con niños pequeños, mayores, enfermos y discapacitados. Y seguimos, porque se nos está comiendo el tiempo, así que pasamos a la siguiente noticia. Les decía, Benedicto XVI hizo unas declaraciones referente al antisemitismo. ¿En qué consisten, Jordi? Pues el Papa aseguró que ser antisemita es ser también anticristiano. Esto lo hizo en un discurso que dirigió a representantes de la comunidad judía en la Nunciatura Apostólica de París. El
Papa se apresuró a mantener ese encuentro de carácter privado a su llegada a Francia para respetar la celebración semanal del Shabbat. El pontífice repitió con fuerza las palabras del Papa Pío XI, proclamadas en 1938, espiritualmente, nosotros somos semitas. Así lo dijo y además posteriormente aseguró que la Iglesia se opone a toda forma de antisemitismo del que no hay, dijo, ninguna justificación teológica aceptable. También, los representantes de la comunidad judía se notaban bastante contentos y hablaban de un acercamiento histórico entre el judaísmo y la Iglesia. Y hablando sobre la laicidad, el gran rabino de París habló de, dijo que la llegada del Papa cae en el momento adecuado para recordar que es posible ser francés, laico y creer en Dios. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias. Mañana ya hablaremos de Tzipi Livni o Shaul Mofaz, o seguiremos hablando de que todavía no sabemos quién es, pero ya lo dejamos para mañana. Para mañana, entonces. Muchas gracias. Yo ahora me voy a hablar con Ana de cultura. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, lo tuyo ya son datos que conocemos, ¿no? Sí. No hay que esperar a nada. No. Cuéntame, ¿qué hay? Estoy muy segura que esta semana se empieza una serie de encuentros literarios en el Instituto Cervantes de Tel Aviv entre escritores israelíes y españoles. Entonces, esta semana empieza, este específico ciclo es en torno a la literatura infantil y juvenil. Entonces, esta semana tenemos el primer encuentro, que es con Elvira Lindo y Orit Uziel de Israel. Y el siguiente va a ser el 17 de noviembre con de España Ana Obiols y de Israel Yehuda Atlas. Entonces, esta vez van a hablar de literatura infantil contemporánea. Va a ser en español y en hebreo con traducción simultánea. Y después avisaron que en los siguientes meses van a involucrar también a América Latina a este ciclo. Ya no va a ser solo Israel y España, también con escritores latinoamericanos. Pues súper interesante suena, la verdad. Sí. Bueno. Después también les quería contar que el Museo del Holocausto de Buenos Aires, la Fundación Memoria del Holocausto, acaba de celebrar sus 15 años de existencia. Entonces hicieron un evento, una especie de cena a beneficio del museo para también como recaudación de fondos para los proyectos que tienen planeados. Por ejemplo, el próximo sería la construcción de un auditorio para todos los cursos y conferencias, que es una de las cosas que hacen mucho, que forma parte muy, muy importante de su programación, es la parte más didáctica. Entonces quieren ampliar esto. Entonces, fue una cena así con muchas personas así muy importantes de Buenos Aires, desde el embajador de Israel, Rafael Eldad, el presidente de la DAIA, Aldo Donsis. Y de hecho se mencionó que decían que se duplicó su importancia porque la legislatura local declaró el evento como de interés cultural y educativo, o sea, como una cosa importante para la ciudad. Entonces están muy contentos. Desde luego. ¿Y con qué terminamos? Y terminamos con Peter Brook, el famoso, dramaturgo, director de teatro, profesor maestro, originalmente es de Londres, ahí nació, desde hace muchos años vive en París, y él en estos días fue galardonado con el primer premio Ibsen. Eso sucedió en Oslo, como sería de esperar. Hay un festival Ibsen que se lleva a cabo cada año y decidieron empezar un nuevo premio, este premio Ibsen,
que la idea es, dijeron que lo van a premiar a quienes demuestran méritos especiales en el espíritu de Henrik Ibsen, nada más y nada menos. Y el primero, la presidenta del jurado fue Liv Ullmann en este caso, y Peter Brook pues fue el primero. Pues me parece muy bien, porque voy a decir algo, personalmente considero Peter Brook lo más interesante en teatro que hay bueno, no sé, ahora mismo a lo mejor pues ha habido otra gente, pero durante un tiempo fue sin duda... Sí, es de los grandes. De los inmensos. En fin, Ana, muchísimas gracias. Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias por su interés, por su atención, por seguir ahí con nosotros. Nos reencontramos mañana con más noticias y esperemos que con primer ministro. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Tzipi Livni por fin ha sido elegida para llevar las riendas del partido Kadima. Hablamos de esto hoy con nuestro corresponsal en Israel, con Salem Ergi, en el programa Desde Israel. Así que no nos vamos a detener en este espacio informativo. Como solemos hacer los viernes, dejamos un margen especial para analizar en profundidad lo que sucede en Israel. Les recomiendo especialmente que pinchen ese programa Desde Israel, si nos están escuchando por programas separados. Si por el contrario nos escuchan en el modo completo, no tienen más que esperar y a continuación podrán escuchar el análisis de Salem Ergi acerca de qué es lo que ha pasado en estas elecciones y sobre todo qué puertas se abren. Bueno, además les informo que hoy no voy a darle la bienvenida a Jordi, así que hoy tenemos un informativo solitario, un informativo en el que sobre todo vamos a hablar de antisemitismo y de racismo desde muchas perspectivas diferentes. Les cuento, por ejemplo, una noticia que francamente es escandalosa y que publicaba la agencia Reuters, y yo no sé qué es más escandaloso, si el hecho de, bueno, la noticia en sí evidentemente lo es, pero que tampoco ha salido en primera plana, y especifica la noticia que los sentimientos antimusulmanes y antijudíos están aumentando en varios países europeos. Así lo mostraba un sondeo mundial del Pew Research Center con base en Washington y que descubrió que, atención, el 46% de los españoles, un 36% de polacos, un 34% de rusos ven a los judíos de manera desfavorable. Hacen lo mismo 25% de alemanes y un 20% de franceses. Como saben, llama la atención porque en España no ha habido población judía desde que fueron expulsados en el 92, en 1492. Los otros países de los que hablamos de un alto porcentaje de antisemitismo, digámoslo claramente, sí tienen una larga historia en esta judeofobia que de hecho ha culminado tristemente en la Shoah. Hay que destacar precisamente que en España no hay judíos y que España en este sentido tiene el muy dudoso honor de encontrarse a la cabeza de los países europeos con peor imagen de los judíos. Además, lo que también es preocupante es que las cifras son más altas que en otros sondeos comparables de la misma empresa realizados durante los últimos años. En varios países el aumento ha sido muy notorio entre el 2006 y el 2008. Saben que esto se viene a achacar generalmente precisamente a la guerra del 2006 contra Hezbollah en Líbano. Pero bueno, estamos en el 2008 y, insisto, 46% de los españoles. La opinión sobre los musulmanes tampoco crean que es mucho mejor. Ha empeorado, además, en comparación con años anteriores. Y contra ellos el sentimiento negativo en España también a la cabeza. La verdad es que España debería revisar un poquito sus valores. Un 52%, más de la mitad de los españoles, miran mal a los a los musulmanes. 52% en España, 50% en Alemania, 46% en Polonia, 38% en Francia. Richard Wyke, que es el director asociado del proyecto de Actitudes, declaró en una entrevista que el sondeo no intenta descubrir por qué el comportamiento ha cambiado, pero otros datos indican que actitudes negativas hacia Israel están generando sentimientos antisemitas. Y como diría un argentino, chocolate por la noticia, llevamos comentándolo muchas veces, eso que disfrazan de antisionismo, de hecho no lo hemos dicho nosotros, lo dijo entre otros Martin Luther King, no es más que la versión políticamente correcta, actual y moderna del rancio y ya conocido antisemitismo. Bueno, la verdad es que los resultados se basan en entrevistados. Entrevistas fueron 24.717 personas, 24 países a comienzo del año.
y el margen de error es más o menos de 2 a 4 puntos porcentuales en función del país. Los sentimientos antijudíos más extremos, según la encuesta, han sido encontrados predominantemente en naciones musulmanas, eso sí, donde las actitudes favorables solo llegan a números de un solo dígito entre turcos, egipcios, jordanos, libaneses y pakistaníes. La verdad es que el panorama de esta encuesta es muy desolador. Para sacarle el punto positivo, bueno, pues que ha habido menos apoyo a los ataques suicidas, que en los países predominantemente musulmanes ha disminuido este apoyo desde el 2002 y cualquier forma u otras formas de violencia contra civiles en nombre del Islam. En el 2002, cerca de 3 de 4 libaneses musulmanes decían que esos ataques se podían justificar, pero la cifra ha caído a 1 de cada 3. Sigue siendo mucho, pero desde luego, bueno. Por cierto, antes de pasar a la siguiente noticia, quería destacar precisamente, ya que España está en este primer puesto de actitudes antijudías y antimusulmanas, precisamente ahora en Madrid, por lo menos yo digo Madrid, que es donde hemos podido ver unos carteles reclamando que los españoles pasen algo antes que los extranjeros. No es ninguna novedad esta actitud, pero es muy llamativo. Es muy llamativo que los carteles se han hecho con unos dibujos, caricaturas de algunos de los sectores, caricatura de un musulmán, caricatura de un negro, caricatura de un chino y otra más que no recuerdo, y francamente son terribles, con todos los estereotipos, unos carteles que están por Madrid que llaman la atención, dicen los españoles primeros, no tienen por qué esperar su turno, etcétera. Francamente, insisto, una situación muy preocupante, y en Radio Sefarad nos hacemos eco porque no se han hecho eco otros medios y sobre todo porque queremos ahondar en esto, qué es lo que está pasando, y recuerdo otra encuesta en la cual también los estudiantes revelaban su desprecio hacia otras culturas. Seguimos hablando de antisemitismo. Les cuento que según un comunicado oficial, de antisemitismo llevado al máximo, pero según un comunicado oficial, como les iba diciendo, el gobierno de Berlín recibió el miércoles la primera lista establecida de unos 600.000 judíos que vivían en Alemania y fueron perseguidos por el nazismo. Es una lista que incluye informaciones sobre esos judíos, quienes vivieron en Alemania entre el acceso de Hitler y su caída en el 45. El objetivo de la lista es facilitar las investigaciones de personas privadas o de historiadores. La verdad es que, hay mucho trabajo por delante. La lista incluye nombres de judíos que estuvieron de paso también por Alemania cuando huían del nazismo, judíos de Rusia que se dirigían a Estados Unidos, por ejemplo, y esto lo organiza y se ha encargado de redactarlo la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro. Y llama la atención, a mí personalmente, que sea la primera lista jamás establecida de estos judíos alemanes, estos 600.000 judíos alemanes, y es una lástima que llegue tan tarde. Y lo que también es triste es que, además de que llega tarde y tampoco llega completa, tenemos que congratularnos porque esto llegue en algún momento. En fin, esta base se ha trabajado durante 4 años, en torno a 100 registros y archivos disponibles, unos 2,5 millones, o sea, 2,5 millones de datos en total. Más cositas, les hablo de Ahmadinejad, de su relación con un grupo evangélico. Pues este grupo, un grupo evangélico, ha anunciado que entregará a Naciones Unidas una petición con 56.000 firmas de cristianos de 128 países para que se procese al presidente de Irán, a Mahmoud Ahmadinejad, por incitar al genocidio del pueblo judío. El grupo es denominado Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, y presentará las firmas el jueves con motivo de la asistencia del presidente iraní al debate de la sesión número 63 de la Asamblea General de la ONU el próximo 23 de septiembre. Y en una carta adjunta a la petición, la organización manifiesta su preocupación por las conocidas declaraciones de Ahmadinejad a favor de la destrucción de Israel, las referencias del líder iraní en algunos de sus discursos a la próxima venida del 13º imán, que según parece señalará el final de los tiempos, y las amenazas hacia Israel. Alguien parece ser que van a la ONU, suponemos que no le harán mucho caso, pero la iniciativa es válida. 23 de septiembre en Argentina, esto es otra noticia, Jornada Nacional de la Lucha contra el Antisemitismo y la Discriminación. Así lo confirmó la Daya, y además se va a aprovechar para proyectar la película Mujeres de la Shoah,
que es una película que narra el horror vivido por 6 mujeres supervivientes del Holocausto que ahora son residentes en la Argentina. El presidente de la sección de Paraná, de la Daya, Eduardo Furman, comentó que la jornada está organizada precisamente por la Asociación Israelita de Paraná, la Daya, las organizaciones locales y la delegación Entre Ríos del Instituto contra la Discriminación y el Racismo, y que han decidido trabajar juntos para concienciar sobre el antisemitismo y la discriminación, y que hay que aunar esfuerzos, y por lo que estamos viendo por las noticias anteriores, desde luego que hay que aunarlos. Y termino con una figura muy polémica, que es el Papa Pío XII. Bueno, pues se celebró una conferencia internacional el miércoles en Roma, en la cual los resultados o el resumen de lo dicho ahí es que el Papa Pío XII habría ayudado de muchas maneras a los judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, en contra de lo que todos conocemos o de lo que hemos aprendido en los libros de historia. Según los asistentes a la reunión internacional, Pío XII, que por cierto debería ser beatificado próximamente, según dijeron por la Iglesia Católica, fue víctima de leyendas negras sin fundamento, dijeron. Asistieron a la conferencia organizada por la Asociación Estadounidense para el Diálogo Interreligioso, Pave the Way, o sea, abrir la vía. Estaban presentes exponentes católicos y judíos que al parecer defendieron la figura del Papa italiano. No tenemos datos de quiénes eran estos representantes judíos que defendieron al Papa. Lo cierto es que, según Pave the Way, esta asociación, el Papa habría intervenido públicamente y secretamente para salvar judíos y para solicitar a entidades católicas de todo el mundo que los protegieran. Y aquí, si me permiten, uno tiene sus dudas, porque lo que ha aprendido del Papa Pío XII, entre otras cosas porque se ven las imágenes del Papa Pío XII bendiciendo un ejército nazi, pues llama la atención que ahora se quiera... Pero bueno, saben que se está intentando reivindicar la figura de Pío XII desde bastantes ángulos. De hecho, el Vaticano tuvo un problema con Yad Vashem y entre estas historias, en esto que les hablo, en esta conferencia internacional, se ha solicitado que Yad Vashem retire de la exposición permanente un texto que, según ellos, difama a Pío XII. O sea, es un texto donde explican quién fue Pío XII, y en Yad Vashem se habla del silencio de Pío XII ante las víctimas. Lo cierto es que, por un lado, intentan reivindicar esta figura, pero parece una tarea muy difícil. Y dejamos la parte solitaria del informativo. Les doy un poquito de descanso de mi voz, porque damos la bienvenida a Ana, que viene a traernos noticias de corte cultural. Ana, vienes en mi auxilio. Estoy aquí solita. Uy, pobrecita. Sí, la verdad. Cuéntame, ¿qué me traes? Bueno, quiero contarles que sigue el ciclo Anusim, los judíos olvidados, de Casa Sefarad de Israel. Ya se realizaron dos conferencias. De hecho, aprovecho para de hoy pueden escuchar la primera conferencia de José Manuel Laureiro y Anún Bariuso en Actos en Directo. La próxima semana, el 25 de septiembre, a las 7 en el Ateneo de Madrid, la siguiente conferencia será Los Chuetas, con Miquel Segura, que escribió el libro Raíces Chuetas a las Judías. Aquí también lo entrevistamos aquí en el programa de Casa Sefarad de Israel el lunes de esta semana. Y después, el 2 de octubre, ya la última conferencia será Las Narices de mi tía Adriana Román, impartida por Fernando García Román, que es periodista y escritor, y esta ya será la última conferencia. Cerrarán con ella. Sí. Bueno, muy bien, para los que estén interesados. La verdad es que parece muy lleno, muy cubierta estas conferencias. Sí, muy amplio. Eso, amplio es la palabra que he buscado. Me he quedado así sin palabras. ¿Qué más tenemos? Bueno, también les quería contar que hay también un ciclo que es de la transmisión del Holocausto en la aula, pedagogías y recursos didácticos. Se va a llevar a cabo del 25 al 27 de septiembre en el Instituto Cervantes y Residencia de Estudiantes en Madrid. Habrá una variedad de personas y de temas. Manuel Reyes Mate dará una conferencia. También llegarán algunas personas
del Memorial de la Shoah de París, Claude Singer, el responsable de pedagogía, y también Yanis Roder, el consejero pedagógico. También por parte de Yad Vashem estarán aquí Shulamit Imber, la directora de pedagogía, y Mario Sinai, director del departamento de habla hispana, al que conocemos aquí en la radio. Entonces esta es la otra cosa que les quería contar. Pedagogía, el holocausto en el aula, ¿no? Exactamente. ¿Y qué más? Y terminamos con Hashomer Hatzair, el joven guardián que este año está celebrando 95 años de su fundación en Polonia. Entonces, por ello, el 20 de septiembre, que es de hecho mañana, en Givat Haviva se organiza un gran evento de celebración para todas las generaciones de Hashomer Hatzair. Estará presente el presidente de Israel, Shimon Peres. También van a dar a conocer ahí la información sobre un nuevo proyecto que tienen, que se titula, bueno, traduciéndolo literalmente al español sería algo como una vez Shomer para siempre, algo así, con la idea de revivir un poco algunos de los valores de este movimiento sionista que era tan importante alrededor de la fundación del Estado de Israel. Bueno, pues hay que felicitarles por su cumpleaños y porque sigan con fuerzas y energías de querer revivir algo en estos momentos en que parece que la sociedad está un poquito adormecida, ¿no? Sí. Ana, muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buen fin de semana. Nos encontramos la semana que viene con más noticias culturales. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un muy buen fin de semana y que sigan con nosotros, que tenemos una amplia oferta para ustedes.